Ese desarrollo de la vida de Cristo en nosotros nos lleva a ser hijos de Dios espirituales. Hijos de Dios espirituales. Porque podemos ser hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son espirituales. Y eso parece contradictorio, porque para eso fuimos llamados. El Señor quiere que todos sus hijos puedan experimentar esta vida, esta realidad, tal como su hijo la caminó. Porque tú estás llamado a caminar en este mundo como caminó su hijo. Y su hijo caminó en este mundo por el Espíritu. Y aunque él era como tú, con carne y sangre, él caminó en el Espíritu. Y es posible caminar en el Espíritu. Pero cuando se habla de la vida en el Espíritu, de acuerdo a los conceptos que nosotros tengamos, pues tenemos ideas erradas de lo que puede llegar a ser la vida en el Espíritu, ¿no? A muchas personas se les pregunta para ellos qué es la vida del Espíritu o qué entienden por la vida del Espíritu, y pues muchos pueden llegar, hay como dos tendencias, ¿no? Esa vida que dice que la vida en el Espíritu es hacer cosas que tienen que ver con lo religioso. Por ejemplo, para muchos hablar de vida en el Espíritu es una vida de hacer eh, cosas. Para algunos, la vida en el Espíritu es tener cierto tipo de ritualismo. El rito, ese rito que a la gente le gusta porque es puntualmente hacer cositas para estar con esa conciencia delante de Dios, como ir a un lugar, llámese iglesia católica o llámese el local evangélico, o otros para ellos es dar limosna, o para otros la vida espiritual es hacer rezos, para otros la vida espiritual puede llegar a ser eh, ayudar, hacer obras, para otros la vida espiritual es prender una velita o prender velitas delante de una imagen, una figura. Esa es la parte religiosa, pero para otros la vida espiritual puede ser una persona que oye música de meditación. Para otros, para esos mismos, la vida espiritual puede ser apartarse de las cosas que generan ruido. Para otros puede ser la vida espiritual acomodar la casa de determinadas formas para conducir las energías. Entonces, en la amplia gama de conceptos que el hombre natural maneja sobre la vida espiritual, pues Romanos 8 nos ayuda a entender que la vida espiritual no es ni lo uno ni lo otro. No son esas dos gamas, sino que la vida espiritual no está definida por lo que tú haces. La vida espiritual está definida por lo que tú eres. Vuelvo y te digo, la vida espiritual no está definida por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, por quién eres. Y Pablo comienza a mostrar cómo es el desarrollo de esa vida espiritual y por qué esa vida espiritual en nosotros es una vida que se va mostrando. No es una vida que está escondida, sino que se va mostrando. ¿Y a través de quién se muestra? Pues esa vida se muestra a través de nosotros. Esa vida se muestra a través de nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos dice que la vida espiritual, número uno, no es algo que nosotros creemos que es, sino que la vida espiritual es una vida que ha sido implantada dentro de nosotros. Y esa vida se comienza a desarrollar dentro de nosotros, hermanos. La vida espiritual es la vida de Cristo dentro del cristiano. La vida cristiana no es una cantidad de cúmulos de conocimientos, como ya estamos diciendo, o prácticas, sino que la vida de Cristo es la vida del Santo Hijo de Dios que ha sido colocada dentro de nosotros para que esa vida comience a desarrollarse dentro de nosotros. Y entonces Romanos 8 nos habla de cómo es ese proceso,
cuáles son las verdades que están allí reflejadas para que nosotros como hijos de Dios podamos entender esa vida espiritual. Y por eso es que hemos estado viendo Romanos capítulo 8 y hoy vamos a ver y vamos a comenzar desde el versículo 7. Entonces, hermano, coja la escritura usted, abramos la escritura ahí en el capítulo 8, en el versículo 7 y leamos ese versículo. Usted sabe que este estudio o esta enseñanza tiene que ver con el estudio versículo a versículo de la escritura. Vamos a ver ese versículo 7, qué es lo que dice el apóstol Pablo, qué es lo que nos está diciendo esta noche el apóstol Pablo. Amén. Vamos a ir. Por supuesto, mi hermano Aldemar, si usted ya lo tiene allí, suéltelo, por favor. Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oh, mi hermano. ¿Cómo le parece a usted, mi hermano? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Te voy a hablar de una versión de la escritura, el mismo versículo, pero leído en otra versión de la escritura, el mismo versículo. Dice de la siguiente manera, y es que el afán por satisfacer nuestros desordenados apetitos nos hace enemigos de Dios, a cuya ley ni nos sometemos ni tenemos siquiera posibilidad de hacerlo. ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? Y es que el afán por satisfacer nuestros desordenados apetitos nos hace enemigos de Dios, a cuya ley ni nos sometemos ni tenemos siquiera posibilidad de hacerlo. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que hay unos designios dentro de la carne. Creo que a esta altura ya nosotros hemos expuesto lo que el apóstol Pablo decía sobre las dos naturalezas, porque todo hijo de Dios tiene dentro de sí estas dos naturalezas. Existen y coexisten dos naturalezas. Oh, hermano Carlos, ¿y esas dos naturalezas? ¿Cómo así que dos naturalezas? Ya lo hemos hablado. Existe una naturaleza que se identifica con Adán, con el viejo hombre, y esa naturaleza se le llama la naturaleza carnal, y en muchas ocasiones en la palabra de Dios, cuando aparece carne, se está refiriendo a esta naturaleza. Cuando se dice el término la carne, hay oportunidades en que el apóstol habla de la carne, pero no se está refiriendo a ese significado. Pero cuando usted lee el contexto, usted va a determinar si se está refiriendo al cuerpo biológico o se está refiriendo a la carne como esa naturaleza heredada del viejo hombre que todavía permanece y permanecerá en nosotros hasta el último día que expiremos en esta tierra. Ahí está esa naturaleza, ¿no? Pero también la palabra de Dios dice que tenemos la otra naturaleza, esa naturaleza nueva adquirida. Es una nueva naturaleza adquirida por derecho, y ese derecho se obtiene porque todos llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos, cuando invocamos a Jesús, lo recibimos en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Desde el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor, cuando nosotros le pedimos a Él que venga a nuestra vida, entonces se abre la posibilidad y se abre dentro de nuestro ser esa nueva naturaleza, que esa nueva naturaleza que está dentro de nosotros es la naturaleza que viene porque el Hijo de Dios es el que tiene esa naturaleza. El Santo Hijo de Dios nos otorga esa naturaleza. Y en esa naturaleza ahora tenemos la posibilidad nosotros de vivirlo a Él, de relacionarnos íntimamente con Él,
de estar en Él y de perseverar en Él. Y esa naturaleza nos permite a nosotros vivir la vida de Cristo sobre esta tierra nuevamente. A eso se le conoce como la nueva naturaleza. Entonces, tenemos la nueva y tenemos la vieja. Tenemos la nueva y tenemos la vieja. ¿Con cuál usted quiere o en cuál quiere usted moverse? Eso es muy importante. ¿En cuál quiere moverse? Y le hago esa pregunta porque el que se mueva en una o en otra está muy relacionada con usted, mi hermano. Que nosotros sabemos que los deseos del espíritu siempre están relacionados con lo que quiere Dios, con lo que anhela Dios, con lo que desea Dios. La nueva naturaleza está alineada con el corazón de Dios, pero la vieja naturaleza está totalmente desalineada y está alineada es con el viejo hombre, con Adán, con el hombre caído. Y entonces Pablo está diciendo aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Anteriormente, en los anteriores versículos, habíamos hablado de ese papel fundamental que juega la mente. La mente juega un papel fundamental en el que nosotros podamos identificarnos con una o con otra naturaleza. Usted tiene la mente y la mente se vuelve como, vamos a decir, como ese timón, un timón. La mente es como ese timón que usted puede girarlo hacia un lado o hacia el otro lado. La mente es ese timón que está sujeto a su voluntad y donde usted va a poder decidir girar hacia el lado del espíritu o girar hacia el lado de la carne. El apóstol Pablo nos dice que la mente puesta, girada en la carne o hacia la carne, hacia la vieja naturaleza, nos dice el apóstol Pablo, fíjese usted que es enemistad contra Dios. O sea que dentro de usted hay un enemigo, hermano. La vieja naturaleza es enemiga de la nueva naturaleza. Como si usted como si una mujer tuviera dentro de su vientre 2 hijos. ¿Recuerdan la historia de Esaú y de Jacob? Dice que Esaú era el hijo que salió primero, pero Jacob salió prendido del calcañar de su hermano y esta mujer estaba embarazada y en ella habían 2 realidades, porque había uno que era el hijo de la promesa, que amaba lo de Dios, valoraba lo de Dios. Ustedes saben que ese era Jacob, pero había el otro hijo que era Esaú, que él no amaba las cosas de Dios, que él era un hombre muy centrado en lo terreno. Fíjense que la Biblia nos muestra esa figura, hermanos, que ahí están esos 2 hermanos, y dice que el que salió primero, pues era el que tenía derecho a la primogenitura, pero allá salió Jacob tomándole el calcañar al hermano como diciendo, yo soy el que quiero esa bendición de la primogenitura, porque en la primogenitura estaba la bendición de Dios. ¿Cómo le parece a usted? Y entonces, esas 2 realidades es como si nosotros estuviéramos, vamos a decirlo así, embarazados, y hay una lucha entre esas 2 naturalezas que están dentro de nosotros, que el cristiano en un momento determinado de su crecimiento y desarrollo espiritual se va a dar cuenta de esa lucha. Comprender esa lucha no es fácil. Y si comprenderla no es fácil, vivirla peor. Solo cuando usted se da cuenta de esa lucha, entonces usted comienza a entender para qué nos ha llamado el Señor y por qué el Señor se refiere a sus hijos. En el Antiguo Testamento hay una gran relación con los hijos de Dios como un ejército. Y es porque usted no se da cuenta, hermano, pero usted ha sido llamado para ser un soldado de los ejércitos del Dios viviente. Y como soldado de los ejércitos de los Dios vivientes, Dios lo ha llamado a usted
no para que sus grandes luchas sean por allá en los montes de Gilgal, ni para que sea por allá afuera, sino para que la lucha más tremenda que usted va a tener no está afuera, mi hermano, entienda eso. La lucha más fuera que usted, la fuerte lucha más grande que usted va a tener no está afuera, está adentro. Muchos hermanos se la pasan peleando con el diablo allá afuera. Muchos creen que pueden entablar una pelea con el diablo como cuerpo a cuerpo. No es eso, hermano. Dios no te ha llamado a ti a tener luchas con el diablo cuerpo a cuerpo, como algunos creen. El diablo ya es un enemigo vencido. Tú no tienes que tener lucha a cuerpo, la lucha ya fue librada. Mi santo hermano, tú no tienes que tener una lucha cuerpo a cuerpo con ese ser. Tú estás llamado a presentar una lucha con él, con sus espíritus, pero entiende que la lucha más aguerrida está dentro de ti, allá dentro del campo de batalla. El apóstol Pablo nos está mostrando una gran realidad, que la carne está completamente en contra de Dios. ¿Y eso dónde está la carne? La carne está dentro de usted, porque todavía eso hace parte de la vieja naturaleza. Y entender que nosotros tenemos los tres grandes enemigos del cristiano, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? Usted eso los identifica. Pero dése cuenta de una cosa: el mundo y el demonio están por fuera de usted, pero el enemigo que tiene que pelear usted directamente con él está dentro de usted, porque esa es la carne. ¿Cómo le parece? Es como si en un ejército y en un batallón los soldados estén peleando contra unos enemigos allá afuera y no se dan cuenta que dentro de ellos hay un enemigo acérrimo que está haciendo la lucha desde adentro. Esto nos puede a nosotros, como en este momento, como sacudir, ¿no? Porque de pronto nunca lo habíamos visto de esa manera. ¿Cómo así que el mayor enemigo está dentro de mí? Sí, Señor, porque allá adentro está ese enemigo. Ahí la hermana Maite está levantando la mano. Pregunta, hermana. Carlitos, nuestro enemigo, como tú acabas de decir, está dentro de nosotros. Es nuestro corazón, ¿verdad? La carne, Maite, tiene que ver, obviamente, con el corazón del hombre viejo. La carne tiene que ver, no es el corazón, pero tiene que ver, porque tiene atrapado y nos mantiene atrapados en el corazón viejo. La carne nos tiene, la vieja naturaleza nos tiene atrapado en el viejo corazón. Sí, mi hermana. Carlitos, pero una cosa pregunto. Yo sé que, bueno, la carne es manejada por nuestros pensamientos, por nuestra mente. Cuando no tenemos a Dios en el corazón, cuando Dios no rige nuestra vida, pues la rige la carne, por supuesto. Pero la carne como tal es direccionada de ese corazón que no tiene a Cristo. ¿O estoy mal? No, estás bien. La carne es un estado de gobierno del pecado en mi corazón. Eso es lo que se conoce como la carne, un estado de gobierno que está rigiendo a ese corazón, que es un corazón que el Señor va a transformar. Por eso el Señor tiene que circuncidar esa carne. Que el hermano Javier Sepúlveda. Sí, hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches. Hermano, pero tanto la carne como el espíritu, ambos están en la mente, ¿cierto? Se gobiernan desde la mente. No podríamos decir que la carne y el espíritu están en la mente, porque el ser humano es un ser tripartito y la mente es un órgano funcional del alma, no es el órgano funcional del espíritu. La mente es el principal órgano funcional del alma. Nuestro espíritu
tiene todas unas facultades y está llamado el espíritu a influenciar y a tomar parte en nuestra mente. ¿Qué dice mi hermano? Pero cuando yo tomo una decisión, sea en la carne o sea en el espíritu, cuando yo decido, pongamos un ejemplo, hoy voy a ir a la reunión porque tengo reunión con los hermanos, o hoy voy a leer la palabra, cuando pienso eso, o cuando yo digo, no, yo mejor hoy me voy a echarme un partido, o me voy a acostar, o ver una película. Ambas decisiones vienen de la mente, o sea, la carnal como la espiritual, o estoy errado, hermano. No, estás bien. Claro, estás bien. Pero estamos hablando aquí de dos naturalezas. No solamente la mente, ya les dije que la mente es como el timón, ¿no? Como el timón que te puede guiar hacia uno o hacia la otra respuesta. Como tú estás diciendo. Ahí está el espíritu colocándote en las emociones que parten del alma, el deseo de ir a una reunión. Pero ahí está también la vieja naturaleza diciéndote qué pereza. Es mejor hacer otra cosa. Y la voluntad es activada. La voluntad es una facultad del alma. Acuérdense las facultades que tiene cada aspecto de nuestro ser. Tenemos el espíritu, somos tripartitos, espíritu con alma que habitan en un cuerpo. Y si tenemos el espíritu tiene tres sistemas que le permiten a él ser diferenciado del alma. En el espíritu nosotros tenemos nuestra conciencia, nuestra comunión y nuestra intuición. En el alma tenemos nuestros pensamientos, que es nuestra mente, tenemos nuestras emociones y tenemos la voluntad. Bueno, estas son cositas que de pronto los hermanos que están entrando ahorita no las han visto, pero nosotros sí las hemos visto, para poder entender también qué es el corazón. Porque el corazón es todas las tres facultades del alma más una facultad del espíritu. Son cositas que hemos visto, hermano. Pero entonces, ahí en la página web www es tiempo de cosecha, yo los invito para que ustedes se den una pasadita por allá y ustedes revisen de pronto ahí en la parte de evangelística, ahí hay una enseñanza que habla sobre las tres dimensiones del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vale. Ahora lo más importante que entendamos es que nuestra carne, que es esa naturaleza caída que está dentro de nosotros, está en contra de Dios y no tiene la posibilidad de mezclarse con Él. No tiene la posibilidad de mezclarse con Él. Así como el agua no se mezcla con el aceite, la carne no se puede unir a nuestro espíritu. Acuérdense que antes, por el contrario, el apóstol Pablo decía que los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Lo que está hablando el hermano Javier. Al espíritu lanza deseos, influye para que vengan esos deseos, pero están los deseos de la carne que son otros. Por lo tanto, se contraponen. ¿Qué pasa entonces? Nosotros tenemos que el apóstol Pablo está diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne, habíamos dicho en oportunidades de enseñanza, que nuestra carne, en ella se originan los pensamientos más caídos, pero también la carne puede generar acciones nobles. ¿Cómo le parece a usted? La carne también puede generar, cuando uno habla de las obras de la carne, que Pablo las enlista, pues nosotros a veces nos vemos solamente la parte como visible mala del obrar de la carne. Pero hay cosas de la carne que son a los ojos del hombre, no a los ojos de Dios, son buenas. Pero aunque esas cosas y esas obras a los ojos de los hombres sean justas, igual siguen siendo enemistad contra Dios.
hacer obras justas por la carne es actuar independiente de Dios y sigue siendo carne. Hay cosas muy buenas que salen de la carne, o los hombres allá afuera que están sin el Señor no hacen cosas buenas. ¿De dónde nacen las cosas buenas de los hombres que están sin Cristo, sin Dios? ¿Usted no ha oído que hay hombres que allá afuera están haciendo cosas que a los ojos de los otros hombres son buenas? Pero quiero decir que aunque esas cosas que hagan son buenas, son enemistad con Dios. Ahora vamos a tratar eso un poquito más, hermanos. Nosotros estamos entendiendo por lo que está diciendo el apóstol Pablo que la carne no se va a sujetar a Dios. La carne es rebelde por naturaleza. La carne no puede ser cambiada. No puede ser cambiada. La carne no puede ser mejorada. La carne no puede reconciliarse con Dios porque sus deseos y designios o propósitos van contra Dios. ¿Cuánta lucha hay de las personas que están sin Cristo por tratar de cambiar? ¿Cuántas personas quieren ser mejores personas? ¿Cuántas personas que saben que están haciendo cosas malas, hombres, mujeres, que por sus accionares, por su obrar, están dañando a sus familias, han dañado a sus hijos, han dañado a sus esposas, se han ido por sus vidas a hacer cosas que son terribles? O algunos pueden dejar a su esposo, pueden dejar a sus hijos aparentemente por cosas también buenas. Pero ¿cuántas personas llegan un momento a decir, yo quiero cambiar? Yo no quiero seguir haciendo así. Y ahí vienen todos los cursos de ayuda, de superación y todo lo que el hombre hace por tratar de mejorar la carne. Pero te tengo una mala noticia. La carne puede ser educada, pero aunque la carne puede ser educada, carne seguirá siendo y está en contra de Dios y es enemiga de Dios. Tú puedes amaestrar un tigre, tú puedes amaestrar un león, tú puedes amaestrarlos, tú puedes educarlos para que se comporten bien, para que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Y por medio del adiestramiento, un tigre y un león pueden convivir aparentemente con un ser humano haciendo ciertas cosas que ese ser humano les exige que haga. Pero llega el día que si tú a ese animal no lo alimentas, no le das de comer, ese día te vas a dar cuenta de que por más corrección que tú le hayas aplicado a ese animal, volverá a salir y a manifestarse su naturaleza. En esencia, la carne no puede ser cambiada. Es más, cuanto mejora una persona natural que no tiene al Señor, comienza a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Esa persona se esfuerza. Cuanto más capacitado se sienta, cuanto más fortalecido se encuentre, más la carne manifestará su seguridad en sí misma y se alejará de Dios. Esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Entre más el hombre alejado de Dios esté haciendo cosas por sí mismo y alcanzando cosas, teniendo cosas, haciendo cosas que le dan reconocimiento, esa persona va a tener la tendencia por su misma carne a ser enemigo de Dios. Más va a estar alejada de Dios. Dice la palabra aquí, el apóstol Pablo termina diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué la carne no se puede sujetar a la ley de Dios? Ahora, usted me dirá,
¿Cómo que la carne no se sujeta a la ley de Dios? No, mi hermano. ¿Cuántos años estuvo la ley siendo el instrumento de Dios para su pueblo Israel? Más de 1500 años el hombre estuvo siendo sometido a la ley y resulta que la ley, cuando el Señor Jesús vino, lo que había creado era un poco de hombres orgullosos. Y la ley no pudo mejorar a las personas, a ese pueblo, no lo pudo mejorar. Un hombre que logra alcanzar por su propia fuerza, por su propio empeño, por sus propias maneras, las cosas, aparte de Dios, es un hombre que comienza a vivir en su propia justicia. Y ese hombre nunca llegará al conocimiento del pecado en esa fortaleza que tiene. Ese hombre, para poder llegar al conocimiento de su pecado, tiene que ser quebrantado, porque si no hay quebrantamiento, no hay reconocimiento. Sin quebrantamiento, no hay reconocimiento. Ese hombre nunca podrá darse cuenta de la gravedad de su pecado y nunca podrá conocer la gracia salvífica del Señor Jesús. Y eso es lo que vemos, ¿no? Esa es la realidad de lo que vemos. Los hombres sustentados en sus propias... El mundo está construido por hombres y está edificado por muchos hombres que justamente ven y conciben la realidad independiente de Dios. Por eso ese sistema que se llama mundo es un sistema que detrás de todo ese sistema está el príncipe del aire, como dice el apóstol Pablo, dándole fortaleza y fuerza a un sistema que el hombre quiere que no se derrumbe. Así termina el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora vamos al versículo 8, mis hermanos. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Entonces, ¿quiénes son los que viven según la carne? Esa es una pregunta para los hermanos de la sala. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Levántale manito, por favor, para poder tener el orden. ¿Quiénes son? A ver, Anita, y después Javier. Ese es nuestro antiguo yo pecador, Carlitos. Bueno, ¿qué dice el hermano Javier? El que no ha nacido de nuevo. Bueno, entonces ahí los dos, ¿quién tiene la razón? ¿Anita o Javier? La hermana Luz Helena. Los que están sujetos o obedeciendo al gobierno de la carne. Ahí Ana Milena, Luz Helena nos dice los que están sujetos al gobierno de la carne. ¿Quiénes pueden estar sujetos al gobierno de la carne? ¿Solamente los que no tienen al Señor? ¿Qué dice Aldemar? Hermano, no, perdón que por oprimir otro botoncito se me oprimió. Ok. ¿Qué dice el hermano Javier? Todos estamos sujetos a la carne porque está en nosotros. Ah, bueno, mi hermano. Entonces, número 1, los que están, como dice el apóstol Pablo, los que viven según la carne, pues en primera instancia los que viven según la carne, pues podríamos estar haciendo referencia a los que no han nacido de nuevo y a los que no tienen otra posibilidad. ¿Por qué no tienen otra posibilidad? Porque solamente tienen una naturaleza. ¿Cuál naturaleza es la que tienen? Pues la naturaleza vieja, adámica, carnal. Pero existe la posibilidad
de que el cristiano, aunque tenga su nueva naturaleza, está capacitado con la nueva naturaleza de vida en Cristo Jesús. Existe la posibilidad de que el cristiano también pueda andar en la carne. Es una posibilidad real, porque aunque un cristiano pueda tener el espíritu de vida, la naturaleza nueva de vida, existe la posibilidad de que ese cristiano permita que el gobierno de la vieja naturaleza todavía esté ejerciendo influencia para vivir la vida. De hecho, a ese cristiano se le llama un cristiano carnal. Hay muchos hijos de Dios que desconocen o no quieren reconocer que puede existir un cristiano carnal. Hermano Wilson Alberto Gómez. Alberto Gómez, sí. Hermano, ¿sí me escuchan bien? Ahí que tengo... Se te oye muy lejos, Wilson. Estaba aquí en esta cita bíblica del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que sí, carnales, claro, mi hermano, hay creyentes y carnales, y nosotros muchas veces también procedemos mucho en la carne que no agrada al Señor. Bueno, gracias, mi hermano Wilson. Claro, esa es una respuesta, creo que nos deja a nosotros muy claros en la revelación de la Escritura. ¿Qué dice hermana Anita y después el hermano Germán? Carlito, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, el versículo siguiente, el 9, parece que nos desvirtuara eso, porque dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos bajo el dominio de la nueva naturaleza, o sea que no tendríamos por qué estar bajo el dominio de la vieja. Como si el que estás bajo el dominio de la vieja es porque no tiene al Espíritu Santo. Bueno, ahorita vamos a revisar ese 9, Anita, a ver cómo lo podemos entonces entender. Bueno, Carlitos, gracias. A ver, el hermano Germán. Bueno, ahí en el versículo que el hermano nos comparte, hay una semejanza de lo que, una similitud, ¿no? La misma escritura dice, como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces veíamos, como decía el hermano, que quienes no han nacido de nuevo, pues están bajo el gobierno y no tienen ninguna otra posibilidad porque no está esa naturaleza divina en ellos, entonces pues están solamente bajo la potestad de las tinieblas. Pero quien ha nacido de nuevo y es un niño en Cristo, pues también se asemeja como con esa carne, también tiene el dominio y la autoridad mientras no entre en ese proceso de madurez. Sí, como el niño en la parte natural quiere que todo sea para él, que todo sea en torno a él y para satisfacerlo y para darle gusto a él. Pero en la medida que va creciendo se va dando cuenta que la vida no es eso y que tiene algo más que hacer en la vida, que tiene una responsabilidad mucho más grande. Entonces ahí es donde sus intereses y sus pensamientos van siendo cambiados. Entonces me parece que eso también ayuda como a entender que es cuando nuestra voluntad va siendo ganada para el Señor y cuando vamos entendiendo que no se trata del Señor para nosotros, sino de nosotros para el Señor, que hay un propósito eterno con nuestra creación, con nuestra salvación, y ahí es donde vamos entrando nosotros, alineando nuestra voluntad con la del Señor, vamos dejando de ser niños espirituales, por ende también carnales, y vamos entrando en ese proceso de madurez y de aprender a permanecer en el Espíritu. Muy bien, hermano Germán. No sé si el hermano Wilson levantó la mano o se le quedó levantada. Sí, mi hermano, quería poner otro digamos, otro versículo del mismo capítulo 3 de Corintios que Pablo está exhortando a una iglesia, a unos hermanos, porque por eso el versículo que leí ahora dice, de manera que yo, hermanos, o sea, son hermanos que él está exhortando. En el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
O sea que cuando entramos en esas actitudes estamos dando más o estamos expresando más esa naturaleza adámica y no la nueva naturaleza. Creo yo que también esto podría darnos a entender las divisiones, porque de esto se trata este capítulo 3, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea que uno que tiene tantos hermanos que uno conoce en la fe, pero ellos insisten en permanecer en una división y separados de los de otros hermanos, están mostrando una actitud o están expresando esa vieja naturaleza carnal. Amén, amén. Yo creo que eso nos va quedando claro. Creo que eso lo vamos entendiendo, mis amados hermanos, que existe una naturaleza carnal y que si nosotros nos dejamos guiar por esa naturaleza, aunque tengamos a Cristo dentro de nosotros, aunque la vida del Señor esté dentro de nosotros, existe la posibilidad de que sigamos viviendo por la carne. Como quien dice, cuando el Señor les dijo a los discípulos allá en el Sermón del Monte, ustedes me dicen a mí, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Eso es ser carnal. Vivir según la carne entonces es, ¿qué? Pues es vivir para seguir satisfaciendo nuestro ego, es seguir viviendo bajo nuestra propia voluntad, es seguir sometido a nuestros propios deseos, caminar confiando en nuestras propias capacidades, creer que podemos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, mantenernos sustentados y sustentar nuestras vidas por nuestros propios planes y propósitos, sin nunca tener en cuenta lo que Dios quiere con nosotros, sin nunca tener presente al Señor o sin no consultar sobre lo que Dios desea para nosotros, o aún más, ignorar el diseño de Dios para la cual nosotros fuimos concebidos como hijos de Dios. ¿Será que Dios nos diseñó a nosotros para el objeto del placer? Como decía el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la filosofía de muchos en el mundo, yo creo que de la gran mayoría. ¿Qué dice Aldemar? Te escuchamos, hermano. Bueno, no te oímos. Hermano, que hay una sencilla razón por la cual hay un proceder en la naturaleza adémica, y es el desconocimiento total de la palabra, porque algunas personas, siendo cristianas, conociendo de la palabra del Señor, aún reinciden en esa naturaleza, y eso lo da la falta de dominio propio y la falta de conocimiento y de interpretar la verdadera razón por la cual Dios quiere que nosotros estemos en él. Ok, hermano Javier. Hermano Carlos, pues el versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona, y el apóstol Pablo también dice que debiendo ser ya entendidos en la palabra, aún necesitamos de los rudimentos de la palabra de Dios, o sea, que somos niños aún, ¿cierto? Que necesitamos de la leche espiritual, porque somos niños. Una persona que es espiritualmente niño aún anda en cosas de la carne, ¿cierto? Entonces esa persona en ese momento aún no agrada a Dios, o sea, es como si hubiera un nivel para agradar a Dios, porque pues uno siendo niño aún tropieza en cosas de la carne, o entendí mal. Estás bien. La tendencia del niño es a que ande todavía en cosas de la carne por la falta de conocimiento, la falta del conocimiento de Dios, la falta de intimidad, la falta de estar en una comunión con el Señor, y el Señor sabe eso, y el Señor puede en ese niño aceptar muchas cosas en esa edad, mi hermano, pero no puede ser que ya un hijo de Dios que lleve 5, 10, 15 años en el Señor y todavía siga siendo un niño en lo que estamos hablando. ¿Qué dice hermano Germán?
No, era eso, era redondear un poquito lo que estás diciendo. O sea, de una etapa de niñez donde obviamente pues todo padre se goza con su hijo, ¿no? Pequeño, pero la misma naturaleza enseña que hay un proceso de crecimiento, no solamente físico, sino mental. Entonces, pues asimismo en la parte espiritual, pues también tiene que ir habiendo un crecimiento y una madurez en nosotros. Entonces es eso, es como cuando se atrasa eso por nuestra falta realmente de compromiso, de querer comprobar que la voluntad del Señor es perfecta, como dice la misma escritura, es buena, agradable y perfecta, y me quiero quedar es siempre en la mía y queriendo que sea Dios el que la apoye y el que me guíe a mí, y pues que Él quede el sustento para todo lo que yo quiera hacer. Es eso, es entender que hay unos periodos, que hay unas etapas, pero que tenemos que irlos quemando. Amén, mi hermano. Es que nosotros no nacemos grandes. ¿Cómo así que no nacemos grandes? No, pues usted no nació ya siendo un viejo. Tuvimos que pasar por etapas, ¿no? ¿Y cuántos berrinches nos tuvieron que aguantar? ¿Cuántas altanerías nos aguantaron nuestros padres? Y dice la palabra de Dios que ellos nos disciplinaban, ¿no? Y a nosotros hoy nos parece, después de ver los años que han transcurrido, decimos, qué bueno que hicieron nuestros papás, porque si no fuera así, pues una persona que nunca tuvo la corrección de su papá o de su mamá, pues una persona que va a tener un final, le esperan uno de esos tres finales: la cárcel, un hospital o un cementerio. Esa la lección yo la aprendí cuando fui a un instituto de personas que estaban con problemas de drogadicción. Ese era el lema que ellos tenían, ¿no? Y entonces uno en la vida espiritual también ve a muchos hijos de Dios que están encarcelados. Están encarcelados porque llevan mucho tiempo, pero no han tenido esa posibilidad ellos de entender, de vivir al Señor. Siguen como los mismos con las mismas, los mismos pecados. Ahora el Señor, tente duro, porque el Señor sí no quiere que eso pase, ¿no? El Señor quiere que nosotros y que sus hijos crezcamos, que avancemos, que nos convirtamos en hijos maduros. Ese es el deseo del Señor. No crea que el Señor quiere quedarse chocholeando a unos niños allí durante 30, 40 años de vida cristiana y los mismos con las mismas. Pues el Señor no quiere eso. Por eso usted mira la iglesia hoy en día, mire la iglesia hoy en día y mire el problema de la iglesia hoy en día, hermano. Mire cómo está la iglesia hoy en día. Mire cómo el enemigo ha tomado la vida de los hijos de Dios y cómo el Señor ha permitido juicios en la iglesia donde hoy ve unas cosas tan raras que están pasando, mis hermanos. Uno ve unos cristianos tan derrotados, tan deprimidos. Usted no ha escuchado que se suicidó el pastor yo no sé qué. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? Vean la tasa de divorcios dentro del pueblo de Dios y usted podrá dar cuenta de la crisis del cristianismo. Hace algunos años, y ahora me decía la hermana Luz, me estaba recordando al hermano Juan Carlos Ortiz, un homónimo casi mío, que escribió un libro por allá en los años 90, creo, que se llamaba Cristianismo en Crisis. Mire usted, hermano, si eso se escribió hace por lo menos unos 20 años, voltee la página del libro y mire cómo está hoy realmente la iglesia. Lo que se conoce como el pueblo de Dios. Es triste la realidad. ¿Qué dice, hermano Javier? Hermano Carlos, pero eso es necesario que suceda, porque dice que el amor de muchos se enfriará antes de que llegue Cristo y no todos en la iglesia serán salvos. Creo que, si no estoy mal. Evidentemente es necesario que eso suceda. ¿Y por qué sucede eso? Claro, porque sabe el Señor de que hemos estado recibiendo un evangelio barato. No hemos estado recibiendo el evangelio como verdaderamente es. Y mucho del pueblo de Dios que se dice que se llama cristiano, realmente no es cristiano.
Muchos no han nacido de nuevo, aunque asisten a las iglesias y a las congregaciones. Muchos no han nacido. Y eso lo sabe el Señor, ¿no? Porque ya así está escrito, y el apóstol Pablo decía también eso, ¿no? Escribiéndole a Timoteo, diciéndole eso, diciéndole que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos. Claro, ¿cuál es el gran problema de la iglesia cristiana? Los maestros dentro de la iglesia cristiana. Los maestros dentro de la iglesia cristiana. Hombres amadores de sí mismos que lo único que han estado haciendo es dando un evangelio leudado. ¿Y leudado de qué? De carne. El impacto de... ¿Perdón? Bueno, qué pena, se me activó acá, hermano. Qué pena, sí. Ya. El impacto de la carne en el mundo es evidente. Basta que usted prenda todos los días cualquier medio de comunicación para que usted se dé cuenta cómo va el mundo. ¿Cómo vemos la situación mundial? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad, hermano? El Señor sabe que si Él no mete su mano, esto se acaba. Un mundo separado cada vez más de la bondad. Un mundo enfermo de identidad, irrazonable y loco. ¿Usted no le parece que estamos viviendo en este momento en una generación totalmente loca e irracional? Estamos viviendo en una cosa loca, hermanos. La civilización, la mente del hombre ha avanzado en la civilización por etapas, ¿no? El hombre llegó a la etapa de la iluminación, de la época de la razón, de la época de la racionalidad, los grandes filósofos, Descartes, bueno, todos esos filósofos. Y fue la época del iluminismo. Pero eso, compare esa época con la época que estamos viviendo hoy. Estamos en la época del sin razón. ¿Cómo así que sin razón? Sí. El hombre está diciendo ahora que el hombre es lo que se siente ser. Bueno, yo me siento perro. Y a mí me tienen que tratar como perro y me tienen que respetar mis derechos. Bueno, yo me siento un adulto de 20 años, de 50 años, diciendo que se siente niño de 4 años, de niña de 4 años. Y que a mí me tienen que, porque así yo me siento, y a mí me tiene todo el mundo que aceptar, aprobar y apoyar en mi modo de pensar. Ese mundo estamos viviendo, es un mundo loco. Es un mundo que promulga el triunfo de las libertades, pero cada vez está más esclavo de los deseos impuros y los bajos instintos de un ser humano bestializado. Un mundo degradándose en corrupción. Eso es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Y esa degradación ha ido en aumento a escala global. Usted sabe que este tipo de mundo no agrada a Dios. Y como no agrada a Dios, está destinado para ser destruido. Y esa destrucción está preparada y se dará completamente en lo que la Biblia llama como aquel día. Aquel día, hablaba el apóstol Pablo, en aquel día. Los profetas hablaban de aquel día. ¿Cuál es ese día, hermanos de la sala? ¿Cuál es ese aquel día? Cuando llegue Jesucristo. El día del Señor. El día del Señor. Les invito a leer 2 de Pedro 3 del 10 al 13, hermano. Alguien que me lo lea, por favor. 2 de Pedro 3 del 10 al 13. Aquí lo tengo, hermano. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Amén, hermanos. El apóstol Pedro ya estaba hablando de ese día porque desde que el Señor Jesucristo resucitó, comenzaron los últimos tiempos. A veces uno en el internet oye a personas bien centradas en eso, pero la mayoría del pueblo de Dios está descentrado en eso. Hay un alarmismo que se habla sobre que estamos apenas comenzando los últimos tiempos, hermano, los últimos tiempos arrancaron hace 2000 años, estamos en el último tiempo. Ahorita estamos viviendo los últimos minutos de los últimos tiempos, pero el apóstol está diciendo allí que en aquel día dice que todo va a ser consumido como por el fuego, y dice como por fuego, y dice que todo lo que nosotros vemos y conocemos va a ser consumido en la venida del Señor. ¿Y cómo le parece que la carne, la naturaleza carnal, la naturaleza caída va a ser consumida? Todo lo que no es del agrado de Dios en el hombre será destruido, porque la naturaleza carnal no es del agrado de Dios. O sea que todo lo que es de la carne será destruido. ¿Cómo le parece? ¿Qué será del cristiano que está en la carne? Señor. Que vive en la carne, que vive centrado en la carne. Que aunque le ha sido revelado más del Señor, persevera en su caminar. Lo que agrada o desagrada a Dios, lo que agrada o desagrada a Dios no tiene relación alguna con el bien y el mal. Porque dijimos que la naturaleza carnal está regida por ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces los hombres juzgan de acuerdo con lo que ellos consideran bien, o los hombres juzgan de aquello lo que ellos consideran mal. Pero resulta que para Dios ni el bien de la carne está bien, ni el mal de la carne está bien. Porque Dios no juzga según, o el criterio de Él no es según el bien o el mal como el hombre juzga las cosas. Dios juzga las cosas, préstele atención a esto, con de dónde se originaron las cosas y los obrares de lo que nosotros estamos haciendo. Desde allí comienza a juzgar el Señor, desde el origen de las cosas. Hermana Janet. Sí, lo que yo quería aportar es que la palabra del Señor dice que Él es el que pesa los corazones, ¿no? Porque a veces, pues aparentemente, yo puedo pensar de que está bien o está mal, pero a mí no me es dado juzgar. El único que puede juzgar realmente todo en nosotros es el Señor. Y pues con respecto a digamos, a la condición en que el día malo puede encontrar a un cristiano carnal o a una persona, pero pues lo que nosotros sabemos es que pues el Señor tiene misericordia y el Señor ha llamado a esta persona. O sea, hay un llamado y el Señor va a ser propicio a esa persona para que haya un arrepentimiento, ¿no? O sea, porque pues precisamente por eso estamos hablando nosotros en este momento de que hay que despertar a los que están dormidos. Y entre los que tenemos que despertar a los que están dormidos, digámoslo así, digo yo, es también aquella persona que ha conocido del Padre, que ha conocido la palabra y que puede estar en este momento dormida, puede estar separada. Entonces, o no necesariamente en condición de pecado, pero también puede estarlo o puede no estarlo, ¿no? Entonces pienso que pues que el amor y la misericordia del Señor antes de ese tiempo, por eso hablamos de un avivamiento en estos tiempos, en el que el Señor realmente va a remover muchas cosas para que los que tienen que vuelvan, y para los que tengan que ser salvos lo sean.
Y ahí está pues nuestro papel, digamos, en llevar la semilla y en hacer el trabajo que nos corresponde, ¿no? Bueno, sí, sí. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy interesante. Estamos viviendo en un tiempo muy interesante. ¿Y por qué es un tiempo muy interesante? Porque somos una generación que le ha correspondido vivir en estos últimos tiempos, los últimos de los últimos tiempos, y creo que el Señor sí está haciendo algo maravilloso en la tierra, porque el Señor no va a venir por una iglesia inmadura, sino que va a venir por una iglesia madura. Y hablo de la iglesia madura con relación al cuerpo general de Cristo. Va a venir por una iglesia madura, porque Él se va a venir a casar con una mujer, con una novia, y esa novia no es una novia inmadura, es una novia madura. Entonces, a la par de que tenemos una iglesia muy madura, el Señor está levantando una voz profética, y esa voz profética es una voz que está dando ese sonido de trompeta, y ese sonido de trompeta no es más que un mensaje poderoso que viene del cielo, y ese mensaje poderoso es para que los hijos de Dios se enfilen los batallones y los escuadrones del Señor para consumar los últimos días antes de la venida del Señor, porque los últimos días antes de la venida del Señor serán unos días como nunca antes han habido en la historia de la iglesia, mis hermanos. Y estamos llamados a que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Pero algunos hermanos sí los va a coger ese día como ladrón en la noche. Pero el apóstol Pablo decía que los que son del día sí van a reconocer y sí se van a dar cuenta. Que seamos nosotros de ese grupo, oremos al Señor por eso, pidámosle al Señor por eso, que seamos de ese grupo, porque estamos hablando ya aquí de la mayoría de nosotros que no somos cristianos que nacimos ayer. Hermano Javier. Bueno, Carlos, pues volviendo al tema de, qué pena, de lo de vivir según la carne, pues nosotros lo que estamos haciendo acá es madurando, ¿no? El propósito de esta reunión es madurar para el Señor, en el conocimiento de su palabra. Y nosotros indiscutiblemente no podemos, en el cuerpo está la carne y el espíritu, ¿no? Somos tripartitos, somos tres. No podemos desligar la carne ni el espíritu, es lo que yo entiendo, ¿cierto? Como que no te entendí mucho la pregunta, mi hermano. O sea, la pregunta mía es que vivimos en dos, vivimos en carne y vivimos en espíritu, ¿cierto? Eso no se puede desligar. Tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Ahí están. Bueno, sí, ok. Esa parte es entendible. Ahora, cuando yo actúo, pueden actuar las dos partes, o actúa la carnal o actúa la espiritual, ¿sí? Cuando yo hago una acción, o lo que muchos decimos, una obra de caridad, una ayuda, un favor, ¿cómo designo yo si eso lo estoy haciendo en la carne o en el espíritu? Porque, pues leyendo ahorita acá en Mateo 5:25, cuando Dios venga a hacer el juicio de las naciones, Dios dice que Él va a apartar a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y que Él va a decir a unos que a los que le dieron de comer, le dieron de beber, a todos esos, Él los va a recibir en su reino, y a los que no, pues los va a apartar. Y muchos le preguntan, pero ¿cuándo te dimos de comer o cuándo te dimos de beber o te visitamos? Y Él dice que así se lo hayamos hecho a alguno de los más pequeños, es como si se lo hubiéramos hecho a Él. Mi pregunta es, ¿cómo yo sé que cuando actúo haciendo un bien para alguien, estoy actuando en la carne o
pues estoy actuando en el espíritu. ¿Cuándo es de la carne o cuándo es del espíritu? Eso yo no te lo puedo definir. Aunque el hermano Ángel Lewes dice que la ley de Dios es el parámetro, pero en la medida que yo me doy cuenta, es como cuando, por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor está hablando con los discípulos y dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos o hicimos milagros, profetizamos, hicimos esto, en tu nombre hicimos estas otras cosas. Sí, han leído ese pasaje, ¿verdad? Sí, claro. Y él dice que se aparten hacedores de maldad que no O sea, pusieron con él. ¿cómo en la cabeza a uno humanamente se le va a ocurrir, hablando naturalmente, cómo uno puede determinar de que el echar fuera un demonio o el haber hecho esto o el haber hecho otro, uno va a decir, pero pues eso es un acto bueno, pues es un acto, es más, es algo que está relacionado con el Señor, ¿no? En tu nombre, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacer un milagro y liberar a personas, ¿será una obra de maldad? Pues ¿cómo le parece que según lo que está diciendo aquí la palabra, eso no vino fruto de una relación, ese obrar no vino como fruto de una relación íntima con el Señor? Porque está diciendo el Señor, yo no los conozco. Todo aquello que parte de mis buenas intenciones tiene que estar alineado con lo que el Señor está hablando en mi corazón, en mi intimidad y en mi relación con Él. Hermano, pero también en la parábola, es que no me acuerdo en qué parte está, donde creo que es Pedro que le dice a Jesús, le dice que encontró a alguien sacando demonios en su nombre y que quién le había dado esa autoridad si no era un discípulo de él. Y Jesús le dijo, todo aquel que no es contra mí, ese es por mí, algo así, o sea, que no lo conocían, es lo que yo entiendo, no era el grupo de ellos, pero él en el nombre de Jesús estaba sacando demonios y Jesús como que le da ese aval, dice, si no es contra mí es porque es conmigo, o estoy errado. No, lo que tú estás diciendo es así, pero la intimidad con el Señor es el determinante para poder saber finalmente si Dios aceptó eso o no aceptó eso. Vamos a dejar que hable primero el hermano Wilson, después la hermana Maite y después el hermano Germán. Mis hermanos, pues la pregunta del hermano Javier, que se ha venido formulando dentro de las charlas que hemos tenido en Romanos, creo que como la Biblia nos da luz, que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Aún si bebemos o comemos, dijo el apóstol. Y por aquí en Juan capítulo 5 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea que todo, aprender realmente nosotros a entender que todo lo que tengamos, que vamos a hacer, debe de ser solo para la gloria de Él y no la nuestra. Y así podemos ir como ejercitándonos a aprender a hacer las cosas para Él y no para que seamos nosotros honrados o la gloria, buscar nuestra propia gloria. Ok, Wilson, muy bien. A ver, la hermana Maite y el hermano Germán después. Carlitos, lo que manifestaba ahorita ustedes dentro de la palabra acerca de Mateo 25, que habla sobre el juicio de las naciones y que el Señor pues allí habla muy claramente a los discípulos
pues sobre las obras que no habían hecho, ¿no? Sí. Dice, porque si tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, y etcétera, etcétera, y pues ellos aterrados y decían, bueno, Señor, yo no te hemos visto. Pero esto, más que todo, lo considero muy personalmente porque fue parte de un testimonio de mi vida, esto que fue revelado a mi corazón con respecto a mi hermano Alejandro. Entonces yo les digo que esto me fue revelado a través del amor al prójimo, porque el Señor pues Dios manda dos mandamientos muy importantes. El primero de ellos es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, etcétera. Y el segundo, por igual importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo comienzo a vivir, pues realmente esto en mi vida a través de la comunión que yo tengo perfectamente con Cristo y con el Padre, entonces pues yo voy a ser revelada de todo esto, ¿ya? Porque aquí dice perfectamente que él irá a poner, a escoger, porque dice que el pastor, las ovejas oyen perfectamente la voz del pastor y que él escogerá, ¿no? Él pondrá a su mano derecha a sus ovejas y a su izquierda los cabritos. Entonces es muy claro, todo esto va a la revelación que Dios nos da a nosotros a través de la comunión y también de su mandamiento, ¿no? Que Él dejó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de ahí pues nace toda la situación de misericordia y todo lo que Dios nos ha revelado en la palabra con respecto a esto. Entonces, eso quería compartir, Carlitos. Gracias. Gracias, Maite. Germán. Bueno, qué importante eso que nos comparte la hermana, ¿no? Como el primer mandamiento es amarás a Dios y después el Señor como simplifica es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de ese primer mandamiento es que se derivan todos los demás. Si nosotros estamos dispuestos a que el Señor sea lo primero, la prioridad y Él tenga la preeminencia en todas las cosas, pues también el Espíritu nos dará la capacidad de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Yo quiero retomar un poquito eh, por acá en el Génesis, cuando la serpiente le dijo a Eva que comiera del árbol que el Señor les había dicho que no comieran, y Él les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el capítulo 3 versículo 5 Eva está argumentando y la serpiente le dice que morirán. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ese es el engaño de las tinieblas, hacernos creer a nosotros que nosotros, apartados de Dios y desobedeciendo a Dios, podemos determinar lo bueno y lo malo por nosotros mismos. Y pues ese es el resultado de una humanidad totalmente caída, donde cada quien hoy en día determina lo bueno y lo malo de acuerdo a su parecer, pero no en una relación con Dios, no en una intimidad con Dios, no dependiendo de Dios. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Jesús viene nuevamente a unirnos en esa comunión. Por allá en Juan 15 él dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Y uno podría decir, no, yo puedo hacer muchas cosas alejado de Jesús. Claro que las puedo hacer y pueden tener el mismo aspecto externo por fuera, pero son cosas que no trascienden a lo espiritual. Son cosas que no glorifican a Dios, sino que muy en el fondo, y tal vez ni siquiera yo lo alcanzo a percibir por el engaño de las tinieblas, es algo que me está trayendo gloria, es a mí mismo, porque no estoy al servicio de Dios, sino que estoy haciendo muchas cosas donde finalmente es tratando yo como de equilibrar la balanza y de sentir de mi corazón quererse aliviar y quererse como alinear con ese propósito de Dios. Entonces creo que es como entender que el Señor no nos manda a determinar lo bueno y lo malo, sino a caminar en justicia,
en justicia, entender. Por allá dice la escritura que todas las cosas fueron reunidas en él y que hay un misterio, ¿no? De que nuevamente tienen que volver las cosas a estar todas reunidas en él. Entonces pueda que se hagan muchas cosas de forma natural, pero si no nacen de un corazón que realmente está haciendo la voluntad de Dios, de un corazón que realmente está alineado con los propósitos de Dios, pues son cosas que no van a trascender. Y nosotros vemos muchas personas en el mundo que no tienen al Señor haciendo cosas y el mundo las juzga como obras preciosas, como obras muy grandes, pero son obras que realmente no agradan a Dios y que no tienen y que no tienen ningún alcance realmente pues valga la redundancia, para alcanzar a Dios, sino que es el mismo hombre en su esfuerzo tratando de llegar al sitio de Dios, que es el engaño de las tinieblas. Bueno, aquí estamos entonces escuchando a los hermanos, lo que están diciendo, entiendo las preguntas que hacen los hermanos, como el hermano Javier, y entonces vamos alineando, ¿no? Y vamos entendiendo algunas cosas. Claro, el Señor en el juicio de las naciones está hablando acerca de aquellos, me viste en tal situación, pero nosotros no te vimos, nosotros vimos fue a tal y a fulano. Si fuéramos entonces a catalogar el juicio de Dios por el obrar solamente y no la intencionalidad, entonces pues ahí tendríamos graves problemas, porque hay mucha gente en el mundo que está haciendo estas cosas, ¿no? Hay gente que está haciendo estas cosas y ese es el gran problema de la carne, porque estamos hablando de que la carne hace cosas buenas. En la carne nosotros podemos hacer cosas buenas. Pero la ley mayor es la ley del Espíritu, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, cómo Jesús vino a Betesda, y en Betesda estaban muchos enfermos, y uno podría decir, pues lo bien o lo bueno sería que Jesús hubiera dicho, dejen de estar aquí esperando que venga ningún ángel a que mueva las aguas, a todos los voy a sanar, sean sanos todos. Pero Jesús se movía por una ley, y es la ley del Espíritu de vida que tenía. Y solamente sanó a uno, y ese fue el que lo mandó el Padre a sanarlo, ¿no? Y entonces no quiere decir que porque yo quiera hacer el bien, y hablo del hombre natural que pretende hacer buenas acciones, yo no sé cuál es la intencionalidad del corazón con la que las personas están haciendo cosas. Yo no conozco la intención del corazón, porque finalmente les estaba diciendo que lo que agrada o desagrada a Dios no tiene relación alguna con el bien y el mal, sino con el origen. ¿Cuál fue el origen? La conducta puede ser muy buena, pero ¿de dónde procede? ¿Y quién es el único que puede dar el veredicto final? El veredicto final solamente lo puede dar el Señor. El veredicto final solamente lo puede dar el Señor. No importa cuán intachable sea la conducta del hombre, si se origina en el yo, no puede agradar a Dios, pues el Señor solamente se complace en lo que nace de su Hijo, si nosotros somos hijos de Dios. Y si yo me digo que soy un hijo de Dios, pero por supuesto que estaré dispuesto a hacer lo que Dios me esté pidiendo que haga. Aparte del Señor Jesús y de la obra, ningún hombre, ninguna obra humana puede agradar a Dios, hermanos. Por eso es que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Señor sí conoce las motivaciones y las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón. Y muchas pueden salir, yo qué sé de qué salen, pueden salir, porque dentro del corazón hay muchas motivaciones para hacer las cosas. Yo no sé qué puede usted estar buscando, ¿no? ¿Qué podemos estar buscando? Por eso es que dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, dice en Jeremías, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo lo conozco, yo que pruebo los corazones. Nosotros conocemos qué es lo bueno. Porque la ley nos está mostrando, pero la ley del Espíritu de vida del Señor nos lleva a cada día a hacer esa aplicación y nos vamos dando cuenta cada día más que el hilo es delgado
El hilo es delgado, hermanos. Que nos ayude el Señor cada día más, y por eso necesitamos estar en esa íntima comunión con el Señor. En esa íntima comunión con el Señor. Y vamos a ser probados en muchas cosas. Y todas esas cosas en las que vamos a ser probados nos van a ir entrando en un entrenamiento para que un día podamos decir, yo no hago sino lo que veo hacer al Padre. ¿Se da cuenta usted de esa dimensión, hermano? Creo que nosotros no hemos entrado en esa dimensión, estamos lejos de eso. Por eso es necesario que vayamos a la madurez espiritual. Y es necesario que podamos ir entrando en ese deseo del corazón del Señor. Es que comencemos a hacer las cosas, por eso es que Pablo decía, guiados, andad en el Espíritu, y de eso es de que estamos hablando aquí en Romanos 8. Pablo enseñándole a los romanos cómo es que opera. Aquí Pablo nos está hablando de las cosas, de lo grueso, aunque él va a ir ganando más delgadito, ¿no? Espero que ahí vamos bien. Hermano Ángel Lewis. No te oímos, Ángel. Creo que tienes que volver a salir, Ángel, y volver a entrar para poderte escuchar porque no te escuchamos. Tu micrófono no está funcionando. Ok, la hermana Janet. Sí, es que yo estoy pensando, ¿no? Que lo que más nos ayuda a nosotros, digamos, como en esa dicotomía o dualidad que hay en la esencia, en la naturaleza de nosotros, al ser portadores digamos, de dos naturalezas, si se quiere decir de alguna manera, es el que es cuando la palabra es la vida en el espíritu, pero no en el espíritu humano, sino en el espíritu de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos caminando con el Señor, en la vida en el espíritu, nosotros ya no vamos a... Yo siento que esa batalla no es que no la tengamos que considerar, la batalla existe y las batallas de la fe pues van a ser, digamos, mayores, pero esa batalla interna va a ir, digamos, como que menguando, porque Cristo crece en nosotros, y al crecer la naturaleza de Cristo en nosotros, pues ya no hay como, digamos, como esa, yo no sé si llamarlo competencia, pero no hay esa incertidumbre que se puede generar, por ejemplo, en el niño o en el niño que apenas está creciendo en su vida espiritual, que sus batallas son diferentes, y en el joven. La madurez precisamente en la vida cristiana implica eso, que yo ya tengo una convicción, y esa convicción me lleva a tener libertad para actuar, porque yo pienso que lo más precioso que nos da el Señor a nosotros es el poder decidir con libertad, pero decidir con Él, con la vida en el Espíritu, con Él, con su guía, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene hacer. Poder ubicar esa palanca de la voluntad, inclinarla hacia las cosas de Él. Entonces, la lucha ya no es, digamos, yo pienso que la lucha ya se vuelve algo que no es como tan importante. ¿Por qué? Porque hay una vida en el Espíritu que me posibilita a mí para tener la plenitud de Cristo y para saber. Yo me voy moviendo porque le estoy preguntando al Señor, estoy en la comunión con Él, y voy decidiendo, voy actuando, voy caminando, y cada día, pues lo que se supone que se debe dar es que el crecimiento sea mayor. Entonces, no sé, yo veo esto como de esa manera, como que no es algo que va a estar siempre,
sino que es algo que precisamente va a ir desapareciendo porque Cristo va ganando esas áreas de mi alma y va entronándose. A mí ya no me va a costar trabajo decidir muchas cosas, o actuar en el espíritu, o vivir en el espíritu. Sí, mi hermana, tienes toda la razón. Eso está relacionado con las edades de madurez. La edad de mayor guerra espiritual, nosotros sabemos que es la etapa de la juventud. Y eso lo habla Juan, ¿no? Cuando le habla a los niños, cuando le habla a los jóvenes y cuando le habla a los padres. Pero un día esa guerra va a menguar, como tú dices, para llevarnos a un nuevo nivel. El hermano Ángel. Aquí estoy, ¿será que me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Vale, buenas noches, había dicho hermanos. Yo tengo aquí una inquietud. El capítulo 8 está hablando de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y cuando menciona de vivir en la carne, dice que los que viven en la carne no se sujetan a la ley de Dios. Como consecuencia, los que viven en el espíritu sí se sujetan a la ley de Dios. Mi pregunta es, ¿de cuál ley de Dios está hablando aquí para poder entender cuándo estoy viviendo en la carne o cuándo estoy viviendo en el espíritu? Esa es mi pregunta, gracias. Cuando nosotros estamos viviendo en el espíritu, por supuesto que siempre estaremos cumpliendo la ley de Dios. ¿Y en qué se resume la ley de Dios? Como lo estaba diciendo ahora el hermano, ¿quién fue que lo dijo? Bueno, el quien lo haya dicho, dijo que la ley de Dios se resume en: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y otro mandamiento semejante a este es amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de Dios. Y quien anda en el espíritu nunca va a defraudar esa ley, nunca va a defraudarla. Bueno, vayamos al versículo 9, hermanos. Esto está muy interesante, Versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, tremendo, porque había una hermana que nos estaba preguntando ahora, aquí Pablo está diciendo: mas vosotros no vivís según en la carne. ¿Por qué está diciendo Pablo esto de que ustedes no viven según la carne? ¿Es un hecho consumado o es un hecho que debería de darse? ¿Qué piensan ustedes? Es algo que debería de darse, hermano Carlos. Claro, es algo que debería de ser. O sea, es como quien dice: si ya no estoy según la carne, pues entonces estoy según el espíritu. En el momento que yo estoy en el espíritu, ya no estoy viviendo en ese momento según la carne, sino según el espíritu. Pablo dice que ahora no estamos obligados a vivir por la carne. No estamos obligados. El hombre natural está obligado a vivir por la carne porque no tiene otra opción, no tiene otra naturaleza, no se le ha dado otra vida, hermano. El hombre natural es un hombre que solamente tiene la carne y esa es su manera de vivir. Hermancito. Creo que es importante, ¿no? Este versículo, porque él dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. O sea, hace como ese énfasis de que si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que Cristo mora en nosotros, de que nosotros somos la habitación del Dios Altísimo, yo lo llevo como a un ejemplo natural. Cuando yo soy consciente de que hay alguien demasiado importante al lado mío, eso condiciona mi comportamiento. En el trabajo, cuando está el jefe al lado, hay que siempre hacerlo de una manera donde lo estoy hablando en la parte natural, ¿no? Porque lo ideal, lo correcto es que
una persona responsable no tiene por qué estar esperando que haya alguien ahí vigilándolo. Pero cuando se es consciente de que esa persona está ahí, siempre estás esmerándote en hacer tu trabajo bien hecho. Cuando está el profesor en el salón, eso, pues en mi época, no sé hoy en día, ¿no? Porque hoy en día están los tiempos tan cambiados, eso condicionaba el comportamiento del alumno en el salón. Cuando están los padres en la casa, o sea, cuando hay conciencia de la permanencia de Dios, de que Dios mora en nosotros, entonces eso condiciona mi vida. Entonces eso me tiene que llevar es a una vida de reverencia a Dios, de obediencia a Dios, y no a una vida donde yo hago lo que yo crea, lo que a mí se me dé la gana, sino lo que Dios determina. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Esa necesidad de esa conciencia del Señor en nosotros. Amén, hermano. Necesitamos saber, entender de que si ya tenemos al Espíritu de Dios, deberíamos entonces de estar deseosos, animosos, queriendo que sea esa naturaleza la que nos guía a nosotros. ¿Levantó la mano el hermano Javier o la tenía levantada? Hermano Carlos, esta carta que el apóstol Pablo dirige es a los romanos, ¿cierto? Sí, mi hermano. Cuando él dice, y más vosotros no vivís según la carne, pienso yo, no, por lo que puedo leer, que él se está dirigiendo a los romanos que son romanos maduros. Bueno, en realidad la carta a los romanos es una carta escrita a cristianos, a la casa cristiana que había en Roma, y había en la casa de Dios siempre hay todo tipo de edades espirituales, ¿no? Hay niños, hay adultos, hay jóvenes, hay adultos, hablando espiritualmente, pero él en general estaba hablando para todos, porque él aquí está explicando, la carta de Romanos se le conoce como la gloria del evangelio, está explicando el evangelio y lo está lanzando para que todos puedan entender de qué se trata y cómo es esto de la vida en el espíritu. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente estaba hablando para los maduros, sino que estaba hablando para todos, hermano. Dice aquí, Pablo está diciendo, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Aunque todavía tengamos una naturaleza carnal, ahora estamos autorizados, préstele atención a esto, estamos capacitados y amonestados a vivir por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita, es el Espíritu de Dios que nos autoriza, y es el Espíritu de Dios que permanentemente nos está amonestando de que vivamos por Él. Porque el Espíritu que se nos ha dado es el que se ha designado para que desarrolle todo en nosotros. El Espíritu es el que distribuye, el Espíritu es el que agencia, el Espíritu es el que dispensa y hace que esa vida de arriba sea nuestra realidad, que eso no se quede simplemente como unas clases de teología. El Espíritu está ocupado en que esa vida sea nuestra vida. Como oraba Jesús, ¿no? Cómo Jesús esperaba que esto fuera una realidad. Cuando usted lo oye a Jesús hablando sobre la necesidad del Espíritu, pues usted oye el corazón del Señor ahí en Lucas 12, 49 y 50. Vamos a leerlo, hermanos. Lucas 12, 49 y 50. Lucas 12, 49 y 50. ¿Ya lo tenemos? A ver, yo lo leo, mi hermano. ¿Vale? ¿Vale? Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Voy a leerlo en otra versión. ¿Ah? Sí, ese es Lucas 12, sí. Voy a leerlo en otra versión. Dice el Señor, yo he venido para encender fuego en el mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo, pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil, y sufro mucho hasta que llegue ese momento. Es tremendo, ¿no? ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? ¿Qué era lo que el Señor deseaba? ¿Qué era lo que lo angustiaba?
El Espíritu, la promesa del Padre. El Espíritu Santo es el otro igual a Él que vino para hacer todo lo que desarrolla la vida de arriba. Y esa vida que se desarrolla de arriba debe tener también un ingrediente importante en un momento determinado, que es nuestra responsabilidad de querer que esa vida sea una realidad también. Anita. Carlitos, ¿qué versión es esa que acabas de leer? La TLA. TLA. Traducción en lenguaje actual. Ah, ya. Así se llama. ¿Podrías leer en esa versión Romanos 8:9? Pues mi hermana ahorita no lo tengo aquí, pero al que lo vaya buscando de pronto por allí, que lo tenga mi hermano. Quisiera leer en la versión que yo tengo, que es la Biblia al día, el versículo 9. Pero ustedes no son así. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, están bajo el dominio de la nueva naturaleza. O sea, que da a entender que es imposible que alguien que no esté bajo el dominio de la nueva naturaleza tenga el Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Es imposible que qué? Que es imposible que si alguien no está bajo el dominio de la nueva naturaleza, o sea, un cristiano carnal, ¿sí? Agrego yo, entonces es porque el Espíritu de Dios no mora en él. Pero ya hemos estudiado y ya hemos probado que una persona sí puede haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo, por supuesto, y andar y no estar bajo el dominio de su nueva naturaleza, sino que todavía están dando bajo el dominio de la antigua. Entonces eso es lo que no sé, me confunde, me pone a pensar, porque dice, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, están bajo el dominio de la nueva naturaleza. Lee el versículo 8 en esa misma versión. Bueno. Por eso, los que continúan bajo el dominio de su antiguo yo pecador y se empeñan en continuar con sus perversidades, jamás podrán agradar a Dios. Y ustedes, y después dice, y ustedes no son eso. O sea, sí, exacto. Exacto. Y ustedes, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si el Espíritu, a ver qué es lo que escribió la hermana Hilda, vamos a ver si ella lo escribió acá también. Bueno, no me aparece aquí el comentario. ¿Alguien tiene el mensaje? Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu. Por eso les estaba diciendo ahora, hermanos, no estamos obligados a vivir por la carne, ya no está esa obligación, aunque todavía tengamos esa naturaleza. Eso es lo que en general creo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos. Entonces no está como correcta esta traducción. Digamos que ha hecho un énfasis que no es, porque todas las demás traducciones dan el sentido que te estoy diciendo. Ok, gracias, Carlitos. Ok. Ahora bien, estamos diciendo que el Señor está deseoso, está anhelante de que se cumpla la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Pues la promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. Ustedes se pueden imaginar cuando Pablo escribió pues esta carta a los romanos, lo que estaba preguntando el hermano ahora, la hostilidad en que se estaba levantando contra los cristianos por el Imperio Romano. Ustedes pueden imaginarse la cosmovisión pagana que reinaba en la sociedad de ese pueblo romano. ¿Cómo podrían los cristianos ser sal y luz? ¿Cómo podrían atender a su llamado? Pues solamente mediante el poder del Espíritu de Dios, y así ha sido en todas las épocas,
porque el poder del Espíritu de Dios es más grande que el poder que hay en el mundo, y a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación donde el Espíritu de Dios también tiene que ser victorioso a través de unos hijos de Dios que verdaderamente atiendan al llamado y estén capacitados para llevar y pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas que glorifican a Dios, y estamos llamados a ser esa generación, mis hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y voy a terminar porque se me fue el tiempo, mi hermano, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué es lo que ocupa la mente de los cristianos hoy en día? Hablamos de que la mente es muy importante en este proceso. Los cristianos estamos pensando en ¿qué? En el paro nacional, en el terror de la izquierda, la reforma de la salud y las pensiones, la guerra y los rumores de guerra entre las naciones que está aflorando en este momento, la deconstrucción del cristianismo por el progresismo de la Agenda 2030, las conspiraciones de las élites y las estrategias. ¿En eso es que tenemos que pensar? ¿Ahí debe estar enfocada nuestra mente? Yo creo que no. En eso es que deben de permanecer nuestros pensamientos, viendo y viendo cada vez contenido de todas estas cosas. No, hermanos, llegó el momento de que tomemos la decisión de que no se trata de estar metidos en estas cosas, de tener nuestra mente fijada en eso. Es el momento de vivir conforme a la dirección del Espíritu, permaneciendo en el Espíritu, guiados por el Espíritu, realizando las labores propias permitidas que tenemos en este momento, como estudiar, trabajar, hacer los oficios, edificar la familia, hacer los negocios, pero todo, como dijo ahora el hermano, para la gloria de Dios y enfocados en el retorno del Señor. Esa mente es la que tenemos que tener en este momento muy bien enfocada, haciendo todo conforme al Espíritu de Dios y como nos está mostrando. Porque simple y sencillamente nuestra vida es del Espíritu de Dios. Nos mantenemos creciendo en el Señor hasta que se nos den instrucciones propias de las dinámicas del Espíritu. Hermano Javier. Hermano Carlos, pues una manera que yo pienso es que estas personas que viven pendiente o preocupados porque que se va a acabar el mundo, que se vino la guerra, que nos controlan las potencias, pues esas personas no tienen a Dios en el corazón o no andan en el Espíritu, porque cuando uno anda en el Espíritu, esas cosas pues no lo deben turbar a uno, pienso yo. O sea, es como tener claro que eso ha de suceder en cualquier momento y tener la esperanza y los ojos puestos en Dios. Te sorprenderías, hermano Javier, la cantidad de cristianos que hoy en día ya no hablan de Cristo, ya no hablan de nada de esto, sino que hablan es de la Agenda 2030, que hablan de las élites, las estrategias del poder de las élites. Te sorprenderías de cuántos cristianos se mantienen hablando de que si las vacunas nos van a poner la próxima, y están totalmente desenfocados verdaderamente en lo que sí tenemos que estar enfocados. Porque el Espíritu Santo, ya dijimos que nos conlleva, nos conduce, nos anima a que nuestra mente esté dirigida hacia las cosas de arriba, hacia lo que verdaderamente tiene el grosor de la importancia, que estemos concentrados en eso. Nos mantenemos viendo tanto contenido de cosas que aparecen, hermanos, allí en el internet y todo lo que está apareciendo, que nos mantenemos distraídos. Hermanos, ojo, que el día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Hoy